Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a empezar con 4 minutos de retraso por mi culpa. La primera presentación de esta carpa de las culturas de este año 2025, que se corresponde con la presentación de Cumbres en Pie de Guerra, la batalla del Mazuco, de Guillermo Menéndez Quirós. Me acuerdo que cuando le comenté a Ruma la idea de que queríamos hacer una exposición sobre el cómic asturiano para la Semana Negra, que él fue el primer autor al que se la conté y al que le pedí los originales, él me dijo, me parece buena idea, y además, mira, acabo de leer un TVO nuevo de un chico que se llama Guillermo, y no recuerdo las palabras exactamente de Ruma, ¿no? Pero él estaba, por así decirlo, muy contento de descubrir que había gente joven es cualquiera que tenga menos edad que él y que yo, que se dedicaba a hacer TVOs, y que TVOs tan interesantes y tan importantes como este, ¿no? Pero yo, si me permitís, antes de empezar a hablar del Cumbres en Pie de Guerra, quería hacer un inciso sobre la anterior obra de Guillermo, que es Ana María la Llovera de Asturias, que se publicó como hace un par de años, sí, que ganó el premio Afonso Iglesias, que es uno de los cómics que, desde mi punto de vista, más interesantes y más importantes que se han publicado en Asturias en los últimos años, y que seguro que lo explica mejor que yo, así que cuéntanos qué es Ana María la Llovera. Bueno, pues agradecer viniendo de ti esa valoración del trabajo. Esta historia yo tenía entre ceja y ceja desde neño, ¿no? Prácticamente. Lo que pasa que, bueno, digamos que no tenía al alcance los medios para dibujarla, y a través de haber hecho 3 publicaciones, pues ya dije, bueno, pues está y el momento, ¿no? de abordar la historia de la Llovera. Ana María era una mujer del oriente asturiano que bueno, pues fue acusada de brujería, de tratar con llobos, y una vez fuera de Asturias pues fue condenada por la Inquisición, ¿no? Y conocemos a su historia porque ella es la única mujer asturiana condenada por la Inquisición, condenada por la Inquisición por brujería, de la que se conserva documentación. Y bueno, este es un acercamiento, yo siempre lo digo, que es un acercamiento muy personal y un ejercicio de libertad creativa. No tanto como este, donde sí que tiene un peso muy importante la documentación, la investigación. En Ana María, pues bueno, sí trabajo y es mucho menor, porque el proyecto principal en ese momento seguía siendo este también. Entonces, un poco un inciso en el proceso para abordar ese trabajo y, digamos, dar un poco rienda suelta a la creación, ¿no? Yo creo que... Sí, de hecho, yo creo que una parte algo que comparten Ana María y las Cumbres en Pie de Guerra, y entramos ya, es ese acercamiento, digamos, humanista o humano hacia los personajes, más que hablar de contextos históricos o aquí de batallas o de hechos o de cuestiones históricas, que aunque se respeten, donde hay más información más y donde hay menos, es importante el carácter humano, ¿no? que transmite de los personajes. Pero bueno, no sé por qué he contado esto, porque en realidad lo que quería contar es que yo la primera vez que supe de esta obra fue hace unos cuantos años, cuando Guillermo decidió hacer una especie de presentación de un TVO que no existía y que no sé si iba a existir. Me acuerdo, creo que fue en el Ateneo Obrero de Gijón, que te presentaba Ángel de la Calle, y nos vino con una idea loca de que iba a hacer un crowdfunding con un montón de no sé cuántas cosas y que un montón de dinero que le permitiera tal, y yo estaba oyéndolo y decía, este está loco, este no va a publicar nada porque esto es una idea descabellada. A ver, pero bueno, era divertido, ¿no? Hacer un montón de presentaciones de un libro que no existió. Yo nunca lo había visto y él me consta que lo hizo por toda la geografía de Asturias, ¿no? Empecemos por ahí. ¿Cómo se te ocurrió hacer esas presentaciones de un libro que no existía? Pues
Pues sí, yo qué sé, echando ahí valor. Porque era muy común que la gente fuera pensando que ya estaba hecho, ¿no? Igual no quedaba suficientemente claro que era una presentación sobre el proceso de creación y demás. Y bueno, principalmente era para pues, hacer una campaña de promoción, ¿no? Como al uso, ¿no? Pero a pequeña escala y muy do it yourself, ¿no? Muy con los medios que tenía a mi alcance, que era eso, pues hablar con centros sociales, con bares, con todo tipo de sitios, y el apoyo de muchos colegas que me iban ayudando a hacer contactos y a traerme de aquí para allá, y gente que de buena gana aceptaba acompañarme en la mesa, ¿no? Y bueno, pues yo tampoco sabía muy bien si iba a salir o no, era una apuesta arriesgada, pero bueno, funcionó, ¿no? Yo creo que el crowdfunding, las preventas, y una herramienta muy útil para los autores, sobre todo que nos autoeditamos, ¿no? En este caso, y una coedición, y tampoco... Yo esto sabía que era un proyecto muy ambicioso y que igual no iba a llegar a todo solamente con los preventes, con el crowdfunding. También conté con los patrocinios del Ayuntamiento de Llanes y de Langreo, y bueno, pues sumando todos esos esfuerzos, pues digamos que pude dedicar esos años en exclusiva a trabajar en él, ¿no? A tener un fondo para poder ir tirando, ¿no? ¿Cuánto tardaste en hacerlo? Pues fueron unos 4 años, desde la documentación y demás, a luego ya... Bueno, la documentación y la escritura de guión fue un proceso paralelo, más o menos, y después lo que fue el dibujo en sí, ¿no? Que a pesar de todo tuvo un retraso de un año. Yo ahí pasélo muy mal, ¿no? Porque estos crowdfundings, estos preventes, que yo lo suyo, obviamente, y poner una fecha de entrega. Y yo me retrasé casi un año, ¿no? Entonces esos meses fueron fatídicos de estar sudando la gota gorda y pensar que lo había planificado mal. Aprendizajes para el futuro. Bueno, cuando decía Norman la primera vez que estuvimos hablando de este libro y tal, yo lo que sí decía, lo que sí me acuerdo que te comentaba y era que ya Alfonso Zapico pues ya me quitara el peso de intentar hacer algo del 34, ahí contar algo gordo, ¿no? Pues porque ya la obra de Zapico ya puede, no sabemos si el cómic definitivo del 34, pero bueno, por lo menos el más gordo va a serlo, porque no creo que nadie se meta en un tinglado más grande y tal. Y decía, y bueno, y ahora este rapaz que va a hacer sobre la batalla del Mazuco, pues quítame también un peso de encima, porque ya era una de esas ideas que dices, que ideas de lo que queda por contar de Asturias en cómic, me parece interesante, ¿no? Y de los periodos, de ese periodo tan importante como fue la guerra y la posguerra, ¿no? Pues para la gente que nos dedicamos al cómic biográfico y tal, pues ya era una de las referencias, ¿no? Y entonces, bueno, lo que sí, una vez que lo oyes y tal, daste cuenta de toda la descomunada información que tienes, que fuiste atropando por ahí y tal. ¿Cómo fueron esas fuentes de información? ¿Dónde fuiste? ¿Con qué colectivos, qué libros? Pues bueno, yo esto, claro, fue a raíz de hablar con mucha gente ya puesta en el tema, a la que yo os pedí asesoramiento, ¿no? Gente de la zona y gente también de País Vasco, ¿no? Hay un componente muy importante en la historia y por tanto en la novela gráfica de la presencia vasca, por ejemplo, ¿no? en la batalla del Mazuco. Entonces, yo que también tengo relación con Bilbao y viví ahí varios años, uno de los asesores y un historiador vasco, Guillermo Tabernilla, y el Sufiu, Neko Tabernilla, también hace cómic sobre la guerra civil. Y él fue el que me convenció de decir, vale que el cómic, la novela gráfica, no te aceptada en el mundo de la historia como una herramienta válida, digamos, ¿no? para transmitir, porque al final es ficción y una novela histórica y tal, pero bueno, yo creo que tienes que enfocarlo como si fuese un documento histórico también, y incluir la bibliografía y demás,
tuve la duda de si hacer o no hasta el último momento, pero bueno, al final sí que incluíla y incluí también, pues, obviamente, ¿no?, los agradecimientos a todos esos asesores y tal. Y el ir buscando, pues fue complicado, porque sobre todo de lo que había contado eran, pues, como no podía ser de otra manera, les biografías de los combatientes del bando sublevado, del bando franquista, porque fueron los que durante esos 40 años de dictadura pudieron publicar. Lo que no había eran, o no estaba al alcance de la mano, eran las biografías de los republicanos, ¿no? Entonces, a mí era lo que me interesaba rescatar y reconstruir, porque al final también, oye, pues como asturiano y como persona afín al antifascismo, pues era también lo que me interesaba, ¿no? Rescatar la historia de Sibandú, que era la más desconocida. Siempre oímos hablar mucho de la batalla del Mazuco, pero yo el primero que no sabía bien cómo había sido y quería saberlo y luego compartirlo, ¿no? Entonces, muy importante el asesoramiento de gente que ya trabajó sobre ello, como por ejemplo, José Luis Villaverde, que fue el que me abrió un poco las puertas a las publicaciones como la Batalla del Oriente de Asturias, que hay un poco la base. Luego también, bueno, son muchos los asesores realmente, ahí están un poco nombrados. Y luego, nada, intentar afondar en todos los archivos todo lo que fuera posible y también rescatar esas microhistorias que todavía igual en los pueblos de alrededor. A mí llegaba mi información oral tanto por mi relación con el Oriente de Asturias, de la gente de los pueblos, como por mi procedencia, que yo soy de la Felguera, pues, y gran parte de los protagonistas de la historia eran langreanos, ¿no? Entonces, bueno, las fuentes orales venían de ambos lados y de ahí ya, pues, de alguna manera podías reconstruir un poco cómo había sido eso al detalle, ¿no? Coger algunas pequeñas historias y luego articularlas a través de personajes ficticios, ¿no? Y para mí era lo más interesante. La historia a rasgos generales está muy bien, pero puede contártela un libro, bueno, que también se puede contar a través de un libro de texto, pero bueno, para contarlo a través de una ficción, de una novela gráfica, yo creo que todas esas microhistorias son lo que realmente transmiten y te hacen empatizar, yo creo, de alguna manera con los personajes, ¿no? Y poder hacer algo que llegue de verdad. Me acabo de dar cuenta que, claro, nosotros hablamos de la batalla del Mazuco y ya sabemos lo que es, no estamos hablando de ello, pero claro, estamos en un sitio cosmopolita, que hay aquí invitados de muchos sitios y a lo mejor no todo el mundo sabe qué fue la batalla del Mazuco, así que cuéntalo. Vale. Bueno, pues en septiembre de 1937, en lo conocido como Frente Norte, que era esa parte durante el conflicto de la guerra del 36, ¿no?, de la Guerra Civil Española, digamos que el norte queda aislado del resto de la República, el norte republicano, entonces, bueno, pues viene a ser País Vasco, el norte de León y la mitad de Asturias y la provincia de Santander. En septiembre del 37, ese Frente Norte ya cae País Vasco, cae la provincia de Santander, como si aquello fuera casi un paseo, según dicen muchas crónicas, ¿no? Un paseo militar para los sublevados, para los franquistas. Y una vez que se llega a Asturias, pues hay diversos factores que creen esa resistencia inesperada por la desmoralización del ejército revolucionario y pues sí, de que básicamente estaban ya derrotados y sabían que la derrota era prácticamente inevitable, ¿no? Pero también era gente que sabía lo que había sido la represión en el 34, que no querían volver a enfrentarse a ello. Existía ese fervor revolucionario, esto era un cantón revolucionario, ¿no? En aquella época y, bueno, pues históricamente durante todo el siglo XX, ¿no? Y entonces se da esta historia en la que unos tropes en inferioridad militar se enfrenten a todas las brigadas navarras, a una superioridad militar de mandos que no había, por ejemplo, en el ejército asturiano, al aislamiento por mar, por tierra y por aire, a los bombardeos de la Legión Cóndor, que eran los aviadores de los nazis que estaban aquí haciendo sus pruebas para la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, toda esa épica del relato ya estaba en la historia, nada más que había que novelarla de alguna manera, ¿no? Pero digamos que la presentación, el nudo y el desenlace ya la tenía, ¿no? Y bueno, un factor del que yo hablo que es importante también es que se resistió
y se ganaron esos 15-20 días de resistencia a lo largo de toda la Sierra de Cuera, de lo que son los montes del Oriente Asturiano, entre la mar y los picos de Europa, para intentar evacuar a la mayor parte de civiles que fuera posible y de gente significada que iba a sufrir en esa represión que se esperaba, ¿no? Bueno, yo una de las cosas que me planteo a la hora de la creación artística, como yo no me dedico a ella, me supongo que es una cosa que se me hace hasta misteriosa, ¿no? Yo trabajo en el campo de la ciencia, profesionalmente, o sea, donde me pagan, y en el campo de la ciencia, digamos que hay una cosa muy importante, ¿no? Es muy importante en el método científico lo que yo llamo la ventana de oportunidad, ¿no? Es ¿por qué voy a investigar esto en concreto y no otra cosa? Y luego lo tienes que investigar bien o mal, luego tendrás que llegar a las conclusiones que llegues y luego servirá para algo, pero el paso más importante es por qué esto y no otra cosa, ¿no? Bueno, yo creo que la entidad de la historia que cuentas es lo suficientemente grande como para que esta pregunta a lo mejor fuera superflua, ¿no? Pero ¿por qué decides contar esto y otra cosa y no otra cosa, ¿no? ¿Por qué en estos momentos en los que hay una cruzada de la derecha extrema y de la extrema derecha en contra de las libertades, en contra de los derechos de la gente, pues es importante rescatar estas ideas o estas historias antifascistas, ¿no? Pero ¿por qué escoges esta y no otra distinta? Porque, como tú bien decías, el 34 yo lo había contado hace pico. Y el lema del UHP también está muy presente, hablando de este estrato en concreto, ¿no? Yo creo que, bueno, si se puede sacar quizá alguna lección de esta historia, y la unión del antifascismo. La unión del antifascismo, independientemente de que fuesen anarquistas, socialistas o comunistas, el lema de UHP prevalecía y vertebraba toda esa resistencia y se limaban esas aspereces entre pues, componentes de uno u otro sindicato o partido, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que, no sé si está respondido con ello, un poco qué papel juega en cuanto a este contexto de actualidad, ¿no? E por preguntar algo. Falaremos eso, el 34 el mazo que ya te ha contado y tal. ¿Qué gran historia quedaría por contar de la dictadura, de la transición, vamos, del siglo XX, ¿no? que tenemos? Porque yo estaba pensando en una huelgona, pero bueno, claro, tenemos a Berto que lo tiene documentado en varias historias cortas, ¿no? Dentro de los libros tan informados que tiene, ¿no? Pero bueno, ¿qué piensas tú que nos falta por contar en cómic? Hombre, por contar como tal, yo qué sé, hay miles de historias interesantes. Ahora mismo igual no se me viene ninguna a la cabeza. Pero en cómic, a mí me gustaría hacer un acercamiento a Duro Felguera, aunque ya hay muchos documentales y tal, ¿no? Pero la lucha de los 90 de la Duro Felguera, que tuvo mucha repercusión también, por lo menos nacional, que yo sepa, ¿no? Y fue una victoria de la clase obrera. A mí me gustaría hacer ese acercamiento, porque además muchos de esos protagonistas yo conozco personalmente y bueno, hay mucho donde documentarse y donde poder igual dar una perspectiva nueva a esa historia. Luego, así grandes como tal, tampoco te sabría decir. Yo creo que este cómic sí que podría tener, por ejemplo, continuación hasta llegar al Musel y narrar cómo fue la evacuación de los civiles en el Musel, cómo se llegaron a, vamos, aquí mismo, ¿no? Se llegaron a pegar tiros entre los propios revolucionarios, ¿no? Para coger los barcos, una situación desesperada que yo creo que por cruda merece la pena ser contada, ¿no? Y luego también otra historia que yo tengo, hay un poco como en la recámara, y la historia del fuerte de Carchuna, donde después de este episodio de Cumbres en Pie de Guerra, ya en 1938, los presos del Frente Norte, la mayoría asturianos y también especialmente de les Cuenques, pues acabaron, pues eso, unos 300 de ellos en un fuerte en Motril, al sur de Granada, construyendo un aeródromo para la Legión Cóndor.
y se dio y otra hazaña bélica, entonces tampoco era mi intención nada más que centrarme en estas historias, ¿no? Pero bueno, tiene un componente personal también porque mi abuelo estuvo en las maniobras de distracción mientras se llevaba a cabo la maniobra principal, que fue rescatar a esos 300 prisioneros, y fue una victoria militar que tuvo mucha repercusión propagandística durante la época, y que también tuvo ya en la transición aquí pues algo de repercusión dentro de Asturias a través de medios de comunicación y demás. Y hay grupos memorialistas como FAMIR que se encargaron de honrar ese hecho histórico, pero no está contado como tal. Y eso a mí, pues, ya algo que tengo ahí una espinita, pero creo que entre col y col plantaré una lechuga y no me dedicaré solo a hablar de la guerra civil. Y bueno, como nos queda poco tiempo, un par de curiosidades que no quería dejar pasar. Uy, he visto aquí que tienes la segunda tirada del libro. ¿Qué tal está funcionando? Pues y una distribución muy limitada. Sí que al principio del todo hubo una distribución a través de los distribuidores independientes de la península, Virus, Cambalache. Cambalache sí que siguió teniendo más aquí en Asturias, pero bueno, una distribución muy limitada, y pues procurando hacer venta directa en charlas y demás, procurando moverlo para, bueno, intentar también ver el trabajo remunerado, ¿no? De alguna manera, a través de estas herramientas clásicas de la autoedición, que los que empezamos con ello no nos cuesta porque estamos acostumbrados a dar el callo, ¿no? Pero bueno, la verdad que funciona muy bien, tiene muy buena respuesta. Esos preventes del crowdfunding ya consiguieron reunir a 500 lectores, más de 500 lectores, y pues hasta la fecha habrá más o menos unos 2.000 ejemplares vendidos. Sí. Sí, bueno, yo no era una pregunta como de cierre, pero ya que no se me la mente. Yo por ejemplo, cuando tuve, o sea, nunca me dio por dibujar armamento ni uniformes y tal de guaje y tal, y cuando me puse a hacerlo, cuando hice, por ejemplo, el cómic de la Chelita, pues descubríme, y era un sentimiento culpable, descubríame que me prestaba mucho más dibujar las armas y dibujar los uniformes de los malos, ¿no? De los fascistas y tal, los uniformes y demás. Eso. ¿Pasóte a ti también eso? Porque como siempre tienen la herramienta más cuidada y más tal con respecto a la guerrilla y tal, ¿no? ¿Pasóte a ti ese sentimiento culpable también? Bueno, eso igual pasábame, a mí siempre me gustó lo bélico, no al nivel de los modelos de las armas y tal, pero sí que me prestaba más dibujar a los nazis cuando dibujaba la Segunda Guerra Mundial y tal, esos cascos afilados y todo eso, no sé, como que me llamaba más, no sé si porque ellos hacían los trajes Hugo Boss o más elegancia, yo qué sé, pero no, en este caso disfruté mucho haciendo combinaciones de los elementos que sabías que utilizaban en la época para crear personajes así un poco auténticos, milicianos desarrapados y tal, que realmente ya era como estaban en absoluta derrota, ¿no? Y sí que me prestó reflejar ese guarrismo de estar en el barro y ir vestidos con harapos. Eso yo lo que más disfruté casi, la verdad. Bueno, pues yo creo que podemos ir cerrando ya la charla porque ya es la hora, y además la segunda pregunta que tenía era sobre la distribución, era un interés profesional, casi como quien dice, ya me ha explicado más o menos por dónde van los tiros. Entonces, nada, simplemente deciros que ahora Guillermo va a estar allí en aquella esquina donde está levantando la mano Laura, vendiendo su libro. Os hará una bonita dedicatoria. Si compráis muchos, enseguida sacará la tercera tirada. Y simplemente deciros que, bueno, ya ha quedado claro, ¿no? Por todo lo que ha contado él, que este es un TVO, es una novela gráfica que es importante. O sea, que es una novela gráfica que yo creo que todo el mundo debe de leer, que todo el mundo debe de leer para saber qué pasó en aquella batalla, que a muchos nos suena, que nos pasa como él, que sabíamos algo de ella, pero que no sabíamos qué pasó exactamente, y sobre todo contado de esa manera desde el humanismo que refleja Guillermo con su trabajo. Entonces, simplemente, nada, despedirle con ir a comprar su libro para que os lo dedique, pero antes despedirle con un aplauso.
Claxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.